En un momento crucial como este, sobre todo para la energía de España, hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Vicente. Encantado de estar aquí. En el sistema eléctrico europeo. Mucho de ataque cibernético. No cerrar las centrales nucleares. Se ha generado la suficiente energía solar para abastecer todo el territorio español. O tenemos empresas en Estados Unidos como SpaceX que está... Vicente, lo leo por aquí, es un ingeniero que transformarse en diferentes lugares y tal, ha explorado mucho el tema nuclear y el sector energético. Entonces realizó cursos especializados y actualmente trabaja en el sector aeroespacial, un sector que en Europa y la unidad comunitaria, en la Comunidad Europea, se está intentando pues mejorar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yendo ya, tema de apagón, ya tema de esas primeras reacciones. ¿Dónde estabas tú ese día del apagón? Pues ese mismo día me encontraba volviendo de la Federación del Metal, de la provincia de Alicante, de la patronal del metal, con la que he trabajado un tiempo y la verdad que sigo en contacto con ellos. Y nada, hablando con mi pareja por teléfono, me sorprendió ver que el teléfono no iba y pensé que sería un problema momentáneo de mi teléfono y sin embargo por la radio del coche, que sí que funcionaba, empecé a escuchar que el apagón era a nivel estatal, que fue lo preocupante. ¿Qué percibiste en los primeros segundos? O sea, ¿te paniqueaste o...? No, los primeros fue pues enseguida acudir a casa para avisar de que no me había pasado nada, para que todo el mundo, para que mi familia supiera que estaba bien, que no me había sucedido nada, pero bueno, viendo también que era algo genérico, pues bueno, pues todo el mundo se fue cada uno a su casa y también es cierto que con la luz que teníamos en aquel momento, pues creo que no, tampoco era motivo en ese momento de preocuparse. Exacto, sí, gracias a Dios de que fue por el día y no por la noche. Claro, entonces, según he leído pues diferentes noticias, el país, el mundo, según estos informes, dice que en solo 20 segundos se perdieron 2,2 gigavatios de potencia. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es un gigavatio de potencia? Vale. Mucha gente lo que no conoce lo que es el megavatio hora. Al final, primero con la guerra de Ucrania, hay gente que le dice crisis, yo le llamo guerra. La guerra de Ucrania o con esto muchas veces se habla del megavatio hora. El megavatio es una unidad de potencia, es decir, la capacidad que puede llegar a tener un sistema, para que lo entendamos, la fuerza de empuje de lo que sería un coche, para que lo entendamos. Y después el megavatio hora es una unidad de energía, es decir, es la potencia o la energía que se consume por cada segundo por unidad de tiempo. Vale. Imagino que para estas cosas hay cortafuegos. Exacto. De hecho, fue lo que funcionó. Para que lo entendamos, había yo de las primeras cosas que escuché en la radio a nivel técnico, pero que lo pudiera entender todo el mundo, es que habían saltado los plomos. Es decir, cuando tenemos un desequilibrio muy grande en la red, como fue lo que nos sucedió, al final tienen que actuar una serie de protecciones eléctricas, si no podría conllevar a un error muchísimo más catastrófico, ¿no? Incluso accidentes serios. Entonces, de la misma manera que en nuestras casas tenemos una serie de protecciones eléctricas, o en cualquier instalación eléctrica tenemos unas protecciones eléctricas que aseguran lo que llamamos seguridad industrial, que es una gran desconocida, pero que es el de la que estamos rodeados. Eso mismo tiene que actuar también, evidentemente, a gran escala, como sucede con la red. Cuando hay un gran desbalance o hay un gran desequilibrio en la red, como lo que sucedió, que ahora lo hablaremos más adelante, pues actúan estas protecciones y por eso el sistema se queda a cero, se desconecta. Por un lado se pidieron esos gigavatios y por otro lado la frecuencia cayó 48 Hz. Entonces, según entiendo, no soy experto en estas cosas, para eso te tenemos a ti, se supone que bajó por debajo del umbral de seguridad. Entonces, explícanos un poco qué son los hercios y por qué este es el umbral de seguridad. Vale, los hercios es la frecuencia en la que oscila el campo eléctrico, ¿no? Por así decirlo. Tenemos por un lado la corriente continua, que solo oscila en una dirección, que es más peligrosa, y después tenemos la corriente alterna, ¿no? Que es, por así decirlo, para que lo entendamos en términos, por así decirlo, menos formales, va y viene. Los hercios es la inversa del segundo, es decir, si viene y va 50 veces por cada segundo, son esos 50 hercios, ¿no? Segundos a la -1, que se podría hablar en un lenguaje un pelín más técnico. Entonces, la frecuencia siempre tiene que ser la misma. Por ejemplo, en Estados Unidos son 60 hercios y en Europa son 50. Es decir, muchas veces tenemos
que utilizar adaptadores. Si hemos comprado algo por internet y vemos que es un producto americano, pues mucho cuidado, que a lo mejor ese pequeño transformador, imaginemos una pequeña máquina, pues a lo mejor está preparada para 60 Hz. En este caso nosotros trabajamos a 50 en la zona aquí de Europa, y al no estar acoplada a esa frecuencia, corremos el riesgo de lo que nos sucedió, de que la red sufra ese desbalance, para que lo entendamos todos. ¿Tiene que ver con los tipos de enchufe que hay en cada país? ¿O En principio puede tenerlo, pero es más un problema más de red. Simplemente es ver a la frecuencia, no velocidad, pero bueno, sí a los giros o los vaivenes estos, que la cantidad de veces que va y viene esa corriente. Vale. Entonces, hemos hablado de las pequeñas reacciones que han tenido, más o menos. Vamos al apagón en sí. ¿Qué lo causó? Vale. No, creo que no fue una sola cosa, sino que fue más bien un cúmulo de circunstancias. Cuando precisamente yo venía de aquí, cuando sucedió esto, yo venía de FEMPA, de la Federación del Metal, además de hablar con un ingeniero eléctrico. Yo soy mecánico, venía de hablar con el director del área de industria, que es ingeniero eléctrico, y lo que muchas veces hemos comentado es que había algo que sí que era un síntoma, y es que nuestra red eléctrica, o mejor dicho, todo el sistema eléctrico en general, tenía... De España incluso en general, o sea, incluso a nivel comunitario. Lo que pasa es que España tiene una serie de componentes que ahora las hablamos. Es que la red ya lleva unos años funcionando, es decir, no lleva ni 5 ni 10 años, sino que llevan muchos. Y pensemos que hace, por ejemplo, 30 años nuestra red eléctrica no soportaba la generación eléctrica renovable que funciona ahora, una generación que además no es modular, que esto es muy importante, no estabiliza la red. Pero es que además también tenemos un nivel de consumo en el que todo se está electrificando para la descarbonización. Es decir, no teníamos coches eléctricos, no teníamos esa generación fotovoltaica, que ya no solo son esas grandes plantas, sino que ya hay modelos de negocio o modelos como son las comunidades energéticas que permiten deslocalizar, que es uno de los motivos por los cuales a mí me llega este problema que tenemos en la red. Y al final también, para que lo entendamos todos, puede suceder un poco como en una red de agua. Es decir, si la red de agua empieza a demandar, es decir, todos abrimos el grifo o ponemos más grifos, ponemos más puntos de consumo, que serían esa electricidad, cuando todos lo abrimos, la red la podemos vaciar y creamos ese desbalance. Y en el caso contrario, imaginemos que nadie está consumiendo y que empezamos a meter mucha agua, que sería esa generación de energía, en este caso renovable, porque tenemos que aprovecharla, porque es un recurso que tenemos gratuito y además es respetable con el medio ambiente. Pero si no la controlamos, si no la gestionamos, mejor dicho, de manera adecuada, podemos incurrir en este problema. Una de las cosas que que se viene diciendo mucho en el sector eléctrico, yo creo que en el sector industrial es perfecto. España puede llegar a ser una potencia mundial a nivel energético, sobre todo con el tema con la gran generación de energías renovables. Además, Europa, su política es de apostar por las energías renovables, pero desde hace ya mucho tiempo grandes expertos, no yo, grandes expertos están hablando, incluso aquí en España tenemos muchos y muy buenos, incluso me atrevería a decir incluso que en la Comunidad Valenciana están avisando de que el siguiente tema que hay que abordar ya no es tanto la generación, sino como también el almacenamiento, precisamente para cuando tengamos esos picos de potencia y no consumamos, que la red no sufra una sobretensión o no sufra un desbalance, porque al final no tenemos esos datos de qué sucedió, ¿no? Pasamos de una generación muy grande a un cero peninsular que se llama. Entonces necesitamos absorber esa red, mandarlo a algún sitio. En este caso, para lo que lo entendamos, sería almacenamiento, lo que entendemos por baterías, pero no solo las baterías como podemos pensar quizás en una batería a nivel doméstico o a nivel semi-industrial, sino también soluciones como puede ser el almacenamiento a través del hidrógeno verde, que también está en ciernes. Has dicho que lo causó ese desbalance energético. Sí, a ver, eso sí que es algo que a nivel técnico se ve, porque además se disponen de las gráficas de generación y de consumo y se ve un cambio abrupto. Al final tenemos una gran generación renovable. Insisto, que la gente quizá ahora lo puede, o ciertas facciones lo pueden utilizar o lo pueden achacar para decir, no, es que esto es malo, esto hay que descartarlo. No, hay que saber gestionarlo. Al final un recurso es el que es, y si tenemos un recurso renovable, inagotable y además que nos está permitiendo no seguir contribuyendo a un problema tan grande como es el calentamiento global, pues hay que seguir haciendo uso de él. Pero sobre todo hay que utilizarlo hay que gestionarlo de manera responsable. En este caso sería con el almacenamiento, pero también utilizando otras fuentes de energía de las que se pueden todavía utilizar o no son renovables, pero son de bajas emisiones. Se habla mucho de ataques cibernéticos. Sí. Se habla mucho de
Bueno, y el gobierno pues obviamente la ha desmentido, pero ¿crees que eso nos esconde algo o...? No, yo sinceramente creo que no. Creo que sí que hay indicios de saber que se han dado las suficientes casuísticas. Al final es de que puede suceder caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, y si confluyen todos ellos, podemos tener un problema. Al final, por estadística, algún día tenía que suceder. Pero que sucediese en ese momento o que se diesen era algo muy complicado, pero mucho ojo porque sí que se ha demostrado que ha pasado, y lo peor de todo, que puede volver a suceder si no hacemos un uso y una gestión de la red, digamos, más que eficiente, responsable. Vale, volviendo al tema de energías renovables, que es un tema que has tocado y te has explayado muy bien. Hemos dicho que España tiene una gran capacidad para albergar pues, esa energía solar, tanto que la propia Comisión Europea dice que solo con paneles solares se puede abastecer a toda Europa. Es según lo que he escuchado yo. Claro, pero lo que vemos muchas veces en los medios es lo siguiente. Vemos titulares a cualquier nivel, tanto los que defienden la energía renovable, ya sea eólica, solar, marina incluso, aunque la marina es mucho más pequeña, incluso la hidráulica. Vemos tanto que hay grandes defensores como grandes detractores. A ver, al final lo que tenemos es ese recurso, pero muchas veces se escucha, por ejemplo, decir la generación, las curvas de generación, o por así decirlo, se ha generado la suficiente energía solar para abastecer todo el territorio español. Y dices, vale, pero muchas veces lo que no somos conscientes es de solapar realmente la generación con el consumo. Pensemos. Y esto siempre lo digo, que hay que aterrizarlo siempre al sector doméstico para que la gente lo entienda. Muchas veces nosotros, ahora mismo, no estamos en nuestras casas. Por tanto, la energía que nosotros vamos a consumir, o bien la hemos tenido que almacenar previamente, que se puede hacer, ya ha quedado demostrado que se puede almacenar para consumirla después, cuando llegamos a nuestras casas, o tenemos que utilizarla de una fuente que no es dependiente, una energía que no es altamente dependiente de su fuente. ¿Esto qué quiere decir? La energía solar, obviamente, depende del sol, pero otro tipo de energías que en su gran mayoría, quitando renovable o quitando los grandes saltos de agua con la hidráulica, sí que pueden... son energías que contaminan, entonces se tienen que descartar de manera paulatina, es lo que llamamos la descarbonización. Entonces, ¿nos podemos abastecer? Por supuesto que sí, pero para ello tenemos que tener un sistema de almacenamiento que nos permita guardar esa energía que no hemos consumido durante el día, pues porque no hemos hecho uso de ella bueno, sí, principalmente porque no hemos hecho uso de ella, por el motivo que sea. Has dicho que, bueno, en buena medida se puede almacenar y se puede usar perfectamente. De hecho, es la siguiente iteración que se hace después de que la generación ya esté bien consolidada. Consolidada y digamos que ya es para que lo entendamos todos, ya nadie discute o nadie debería discutir esto, que ya es una conversación o una discusión que ya está superada, porque ya es una línea de negocio en sí. Exacto, sí. Tengo compañeros conocidos y tal que conocen empresas o no están empresas que almacenan esas o sea, tienen grandes plantas solares. Hay una aquí en Badajoz, si no me equivoco, en Extremadura. Lo que hacen es, pues eso, inflarlo a paneles y luego almacenarlo y venderlo, ¿no? Pero claro, como que va un poco lento, es como que nos impide que haya empresas o personas aprovechándolo al máximo esto. Vale. Eso sucede por dos motivos. Uno, porque tú no puedes poner paneles solares e inyectarlos directamente a la red. ¿Por qué? Porque vas a crear precisamente esos desbalances de los que estábamos hablando. Pensemos siempre... para que lo entendamos todos, hay que pensar siempre en la electricidad como un fluido, es decir, como en este caso como si fuese agua. Entonces, ¿qué sucede? Que tú cuando quieres inyectar a la red, tú tienes que pedir permiso a la compañía eléctrica, sea la que sea. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar a engancharte tanto para extraer como para verter electricidad. Entonces tienes que pedir permiso. ¿Qué sucede? Que normalmente te van a decir, no, pues en un punto, pongamos, en un centro de transformación, que son estas casetas que muchas veces vemos con un triángulo que pone peligro, alta tensión, riesgo de muerte. Pues en esas casetas tú no puedes verter todo lo que tú quieras, vas a tener un tope porque si no, al final, ¿qué sucede? O una de dos, o que actúan esas protecciones eléctricas o que tenemos un incendio. Es decir, si no actúas en esas protecciones eléctricas, podemos correr el riesgo de que, para que lo entendamos todos, si tú el cable le vas poniendo cada vez más energía, eso se calienta más y al final se funde. O sea, estamos literalmente jugando con fuego. Efectivamente. Entonces, para eso está la compañía eléctrica, para eso hay unos profesionales en materia de seguridad industrial que lo que hacen es decir, no puedes verter aquí, o tienes que verter en dos puntos separados, o hay que adecuar un poco
un poco la red. Eso precisamente es lo que está haciendo muchas veces que se retrase tanto los grandes proyectos de energía solar, porque además cuando nos pasamos de X potencia, para evitar accidentes, también influye, o sea, ya también intervienen otro tipo de agentes. Entendámoslo, que si tú haces una instalación pequeña, doméstica, de menos de 10 kilovatios, es mucho más fácil esa burocracia, y a medida que lo vas haciendo grande, que lo vas escalando, vas a tener que pasar por una serie, primero, de pruebas. Para que lo entendamos todos, hay que hacer una serie de comprobaciones antes de que tú puedas verter al sistema. Pero claro, esto la gente lo puede utilizar como algo para devaluar el valor de la energía renovable. Al contrario, es una energía que, al contrario que pueden ser las energías fósiles o energías, digamos, no renovables, como puede ser nuclear, carbón, ciclo combinado, esto es escalable. De hecho, creo que fue, no recuerdo si fue en el 20, 19, no lo sé, pero hace recientemente pocos años se creó, mejor dicho, se reformuló el sector eléctrico para que se pudieran, para que hubiera cabida, que en este mercado eléctrico nuestro hubiese cabida una nueva figura jurídica, que son las comunidades energéticas, que es decir, que al final una asociación, un grupo de personas, ya sea ciudadanía, a nivel empresarial, el que sea, pueden constituir una comunidad para poder generar, vender, incluso poder actuar dentro del mercado eléctrico. ¿Esto cómo se consigue? Obviamente, una asociación de vecinos, pongamos, no puede hacer una planta de potencia de ciclo combinado, no puede quemar carbón, sería un gasto para ellos muy grande, pero sí lo puede hacer de manera escalable con la energía renovable. ¿Y qué pasos hay que tomar? O sea, porque también tengo entendido, o sea, obviamente es simplificadamente, pero claro, tengo entendido que ahora con el tema de aranceles, el tema de hacer paneles solares es más caro, no sé qué, no sé cuántos, pero es que literalmente no, o sea, sí pagas el panel solar, pero recibes energía gratis para luego venderlo, literalmente. Claro. A ver, la comunidad energética realmente antes se entendían como cooperativas eléctricas. Al final eran cooperativas de consumo en la que la gente se asociaba a esa figura jurídica. De hecho, hay algunas comunidades energéticas que siguen siendo cooperativas, otras son asociaciones, u otras, conforme van escalando, conforme se van haciendo más grandes, pueden ser otro tipo de figuras jurídicas. Pero al final lo que hacen es, se tienen que reunir como mínimo unos 5 CUPs. El CUPS es, por así decirlo, el DNI, el nombre que recibe cada uno, su factura eléctrica, es el número del contador, para que lo entendamos todos. Entonces se tienen que reunir un mínimo de 5, tiene que cumplir a nivel burocrático, tienes que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo que no haya, que es decir, que el trato, por así decirlo, sea igualitario, que tú puedas salir y entrar de manera completamente libre dentro de la comunidad energética, que no haya, sobre todo, un punto primordial es que no haya un reparto de dividendos, es decir, tú, por ejemplo... Algo más social. Exacto, tiene un carácter muchísimo más social, es decir, tú puedes perfectamente ganar dinero con esa comunidad energética, pero esos beneficios tienes que reinvertirlo en carácter social, no puede ir a un reparto de dividendos, no puede ir, para que lo entendamos todos, a un bolsillo. ¿Cuál es bajo mi modesto entender, cuál es la principal vía de entrada que tiene una comunidad energética? A ver, sobre todo es con el autoconsumo, entiéndase, paneles solares para que la gente pueda autoconsumir y reducir el coste de la factura eléctrica, sobre todo en el término que vemos de energía consumida. Hay una serie de gastos que son fijos en la factura de la luz y que No se pueden cambiar. se pueden cambiar, pero es muchísimo más difícil. Pero bueno, para que lo entendamos todos, para que vayamos a lo fácil. Entonces, al final, la comunidad solar lo que hace, la comunidad energética, comunidad solar es otra cosa, muy parecida, pero la comunidad energética al final lo que hace es que todo el mundo tenga acceso a la energía y que todo el mundo pueda operar. Pasamos de ser un consumidor pasivo, en el cual nosotros recibimos la energía y no tenemos ni voz ni voto, por así decirlo, a tomar parte activa en el sector eléctrico. Has hablado de que hay gente que está en contra. ¿Por qué lo estaría? O sea, si yo veo que... Creo que por intereses políticos. Yo creo que esto va más bien de que muchas veces hay gente, pues que bueno, que como cualquier lado, pues arrima las cosas a sus sardinas, si se me permite la expresión. Y si parece ser que si eres de un tinte político tienes que ser de una manera o tienes que pensar de una manera y no te permiten quizá mezclar un poco esos conceptos. Al final lo que dice gente muy técnica es que esto no va de colores técnicos, de que se trata de proyectos tecnológicos que afortunadamente son viables de por sí. Además hay gente que se encarga desde los ambientólogos, que pueden hacer desde el impacto de esas instalaciones hasta la parte del sector eléctrico tecnológico industrial, desde la parte también socioeconómica, es decir, que afectan a todas las áreas de nuestra sociedad. Y por desgracia también a la parte política, que bueno, que lo puede utilizar como herramienta a favor o en contra. Creo que sí que hay que invitar a la sociedad en general, que al igual que en su momento cuando la crisis económica todo el mundo sabía hablar de la prima de riesgo,
creo que deberíamos saber hablar de lo que es el mix energético. Es decir, al igual que esta situación energética lo que nos ha llevado es a tener un mix energético completamente volcado en la generación de energía basada en el carbón, hay que saber diversificar ese mix energético ahora con las renovables, porque además tenemos distintas fuentes, algunas consolidadas y algunas que esas que sí que van a necesitar de subvenciones para poder hacerlas competitivas. Por ejemplo, en su momento fue el biogás, cuando el biogás ya prácticamente está, digamos, extendido, ya está bastante desarrollado, pues quizá la siguiente iteración sea el hidrógeno. El hidrógeno lo que va a permitir es que a industrias, por ejemplo, energéticamente intensivas, como puede ser, por ejemplo, una acería bueno, acería sí, por ejemplo, pues tenemos el caso de Castellón, que tenemos la industria de la cerámica. Claro, comprenden la palabra y para que nos entendamos, esto es un concepto muy burdo, pero es así. Muchos paneles solares hay que poner para llegar a la densidad energética, es decir, para llegar a una gran cantidad de energía en muy poco tiempo, para poder abastecer hornos o una industria que demande mucho calor en ese momento. Soluciones quizá como el hidrógeno o otras muchas que están en ciernes también pueden ser una solución. Nosotros dependemos, bueno, no dependemos, pero sí consumimos energía, por ejemplo, de Algeria, si no me equivoco, de gasoducto. Puedo decir Algeria, como puedo decir países árabes, o sea, claro, a lo mejor a ellos no les interesa que nosotros tengamos nuestra propia energía porque su economía se basa en, mirar a los Emiratos Árabes, están hechos de oro, pero por el petrodólar. Porque sí, al final ellos tienen unos recursos, quieren explotarlos y no quieren perderlos, eso es lógico. Pero claro, eso también sucedía con China. China tiene de hecho están construyendo reactores nucleares. Sin embargo, eso no les impide tener casi toda la producción de módulos solares. Es decir, al final los paneles están compuestos por una serie de módulos. Tú ves un panel que dice, no, este genera más, simplemente es que lleva más módulos, es un poquito más grande. Pero todos vienen de China. De hecho, ya no hay casi producción dentro de la comunidad europea porque no podemos competir a nivel de precios, ¿no? Esto es una guerra de precios y no podemos competir. Pero claro, por eso te digo que al final esa primera capa sí que puedes ver quizás un gran desbalance entre unos que apoyan la energía fósil, otros que apoyan a lo mejor la extracción todavía de isótopos para uranio 275 o para cualquier otro tipo de material, pero al final cuando ves realmente los proyectos interesantes a nivel tecnológico, a nivel energético, ves que están compuestos de un gran amalgama. Ojo, hay que descarbonizar porque nos estamos cargando el planeta, pero no podemos decir que la energía renovable es mala ni que la energía nuclear es mala, porque al final lo que necesitamos es equilibrar ese mix energético, eliminar quizás la energía fósil, el carbón, que es lo que ha volcado nuestro mix energético de manera paulatina. Es decir, no podemos hacer un cambio tan grande porque vamos a tener problemas en la red, como hemos visto, pero sí que hay que ir eliminándolo de manera paulatina. ¿Eso quiere decir que se va a dejar de utilizar el carbón? Por supuesto que no. Tenemos industria que no puede permitirse, sobre todo con gran demanda térmica. Por ejemplo, se tiene que seguir utilizando un material que se llama coque, que viene del carbón, que se tiene que seguir utilizando como fundente para fundir los aceros. Se va a tener que seguir utilizando. O tenemos empresas en Estados Unidos como SpaceX, que está haciendo una gran cantidad de lanzamientos al cabo del año que no van a funcionar todavía con energías de ese tipo, pero sí que va a haber una transición. De hecho, esos países que tienen ese gran como pueden ser otros países fuera de la Comunidad Europea, que tienen ese gran recurso, como puede ser la energía fósil, ya están empezando a diversificar y ya están empezando a crear otro tipo de centrales, como pueden ser la central nuclear o las centrales nucleares. Sí, de hecho iba a hablar de eso y de SpaceX, más o menos. Claro, mientras las redes caían, los usuarios que usaban Starlink siguieron conectados gracias al desvío de tráfico vía Londres y Milán. Entonces, vamos por varias cuestiones aquí. Primero de todo, ¿qué enseñanza nos da eso sobre el tema de satelital? A ver, a nivel satelital, aquí soy un completo desconocido y voy a hablarlo todo sobre pinzas. A ver, SpaceX creo que ha lanzado más de 100 lanzamientos de satélites el año pasado. En Europa creo que se han lanzado 3. Creo que... Lo dice todo. Lo dice todo. Soy un gran desconocedor de este tema, sí que es cierto que soy un gran desconocedor. Pero pensamos muchas veces en el espacio como misiones a Marte o misiones a la Luna y hay toda una industria detrás de ello. ¿A favor de energía nuclear o en contra? Completamente a favor. Completamente a favor. Pero siempre con la coletilla, es decir, al final esto va de bandos, no. Estoy completamente a favor de la energía renovable, tiene que ser la punta de lanza para una transición energética eficiente y eficaz. Es decir, eficiente me refiero a que nos permita
reducir consumos, hacer un consumo responsable de ella, pero detrás tenemos que tener una energía de base para cuando no tengamos ese tipo de energías. Y lo más importante, que la gente entienda que la energía renovable es una energía que puede crear desbalances, porque no tenemos una llave que, aunque tenemos tecnología que nos permite modularla, todo como antivertidos y demás, estoy hablando siempre a pequeña escala, que es en lo que yo me muevo, pero no tenemos una llave que abre y cierre el sol. Por ejemplo, con la hidráulica sí que hay mecanismos bastante más sencillos. Pero la nuclear tiene que ser, por así decirlo, la base para poder descarbonizar de manera eficiente. Es decir, a lo mejor un país como España, que tenemos un recurso como es el sol y el viento tan sumamente potente, quizás incluso, no lo sé, yo no lo haría. De hecho, me gustaría trabajar el día de mañana en el sector nuclear. Pero quizás sí que se lo puedan permitir. Pero países muchísimo más industrializados, como pueden ser Alemania, no lo pueden hacer. Caso de Alemania, ellos cierran todas sus centrales nucleares, también por un tema político. Angela Merkel creo que cierra hace años, pero bueno, cierra todas las centrales nucleares. Estuvieron a punto de no hacerlo, pero por presión política, porque tenían un partido que por presión política les obligó. Cerraron todo, hicieron una gran apuesta por las renovables. ¿Les dio ventaja competitiva? Por supuesto que sí, pero en el largo plazo sí que se dieron cuenta que como no tenían esa energía de base, tuvieron que después abrir centrales de carbón, es decir, un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. Y yo lo decía porque, bueno, tenemos el riesgo de Chernóbil y Fukushima. Correcto. Entonces, claro, a mí no me gustaría llenarme de radiación. Entonces, claro, pues, ¿cuáles son tus opiniones ahí? Primero, bueno, a mí una de las cosas que más me ayudó fue, para explicar esto, fue la serie de Chernóbil, en la cual se explica que realmente no falló la tecnología en sí, sino falló otra vez la gestión de ella. Para que lo entendamos, hoy en día Chernóbil no se puede volver a dar por una sencilla razón, y es que Chernóbil era un reactor metido dentro de un edificio industrial, dentro de una nave. Claro, tú metas un reactor nuclear o metas incluso un coche, si explota la nave. Además, fue una explosión de vapor. Para que lo entendamos, tú tienes dentro un reactor, está generando calor, está generando una serie de O reacciones. sea, lo que es el reactor saca vapor. Claro, el reactor realmente lo que hace es como si tú tienes para que lo entendamos todos, una bola de acero candente, tú la metes dentro del agua y empieza a generar agua, empieza a generar vapor. Ese vapor mueve una turbina. Pero claro, ¿qué sucede? Que si de repente tú ese agua dejas de moverla, el agua empieza a evaporarse, hasta que llega un momento que esa olla express revienta. Eso fue realmente lo que sucedió. Lo que mucha gente desconoce es que todo el mundo habla de Chernóbil, pero nadie habla de la isla de las 3 millas. Pues que si digo Three Mile Island, esta vez no ha salido bien, pero el accidente nuclear más grave de la historia fue Three Mile Island, en Estados Unidos. Nadie lo conoce porque esa central estaba bien diseñada y, por tanto, los elementos de seguridad, además se habla de seguridad intrínseca, es decir, que si todos los elementos fallan, por sí mismo el propio reactor se va a apagar y se acabó, funcionaron. De hecho, ese accidente era muchísimo más grave. ¿Qué es lo que nos enseñó Chernóbil? Sobre todo a no mentir. Claro, el reactor no fue solo un accidente nuclear, es que el reactor estuvo abierto durante meses. Aquí se estuvo diciendo que no sucedía nada. Entonces, cuando empezaron a detectar radiación desde otros países, para que lo entendamos ya en resumen, dijeron, uy, si no es de aquí, la siguiente es el de la ciudad de Pripyat, que era donde estaba Chernóbil. Entonces dijeron, uy, tiene que ser aquí. Y fue así como se dieron cuenta. O sea, no se habían dado cuenta. Sí que se habían dado cuenta, pero se habían callado porque, bueno, en ese momento político, pues lo mismo, nadie podía dudar de la tecnología de De la Unión Soviética y sale. Entonces se callaron para intentar solucionarlo todo a tiempo, pero no. no, se les fue un poco las manos. En cuanto a Fukushima, lo que sucedió realmente fue un terremoto, aguantó el terremoto, pero después vino un maremoto que se llevó todo por delante. Entonces ahí es, señores, apagamos, nos vamos todos de aquí, haya o no haya reactor nuclear, todo el mundo tiene que salir de aquí porque hay un maremoto. Y sí que es cierto que hubo una serie de radiación que ya no la hay, que ya por los estudios que se ha hecho ya se puede incluso hasta comer pescado de Fukushima, y sucedió. Ahora bien, creo que también lo que hay que hacer, dicho esto, lo que hay que hacer es plantearlo a la sociedad. Es decir, al final, si la sociedad no quiere tecnología nuclear, perfectamente que la sociedad haga una presión, y si una sociedad, sea la española, sea la europea o lo que sea, hace presión para decir, oye, no queremos tecnología nuclear, que la hagan, pero también que sepan lo que incurre en no tener una serie de fuentes de energía. Vale. Hemos tocado el tema apagón, nuclear, un poco de Starlink. Hablemos de ti. Vale. Cuéntanos tu historia. Yo he hecho un poco de resumen, pero ¿cómo te metiste en el mundo de la energía? Pues yo creo que gracias a un gran amigo que me ayudó mucho para poder aprender a aprender, es decir, más allá de, bueno, yo transito de una FP de climatización,
porque se me daban muy mal los números, pero me gustaba mucho el mundo de la fontanería, y de ahí paso a climatización, de climatización paso de FP media a superior, termino y me encuentro con un vacío un poquito grande y quiero un gran reto en mi vida, que es pues sacarme una ingeniería, porque quería seguir escalando mecánica, en este caso, por el tema de fluidos y demás. ¿Qué sucede? Que durante ese proceso en la carrera no solo descubro que me tengo que superar muchísimo, porque tengo una grandes carencias que tengo que ir supliendo, sino que encima empiezan a interesarme muchas más cosas. Y me encuentro en mi camino a un gran profesor, que no es profesor de universidad, es profesor en otro centro, pero con el que me encuentro y con el que me ayuda enormemente en mi periplo académico y también muchas veces incluso en el personal. Y empezamos incluso hasta a tener conversaciones fuera de las aulas. Y empezamos a hablar del tema energético, mucho antes de que venga la guerra de Ucrania, de que venga la pandemia, muchísimo antes. Empieza a decirme, oye, que aquí hay un problema energético del que nadie quiere hablar, que no está presente en la sociedad. Entonces, de esas grandes fuentes, yo intento hablar yo intento estudiar, oye, ¿qué es esto de la nuclear? ¿Por qué está tan estigmatizada? ¿Por qué es tan mala? Porque yo siempre pienso de que algo ni es tan bueno ni es tan malo, todo tiene sus pros y sus contras y tenemos que decidir qué queremos, ¿no? Al final yo digo que si una persona tiene que tener una bombona de butano en su casa, la bombona de butano incurre en unos riesgos, pero también unos beneficios, que es una energía con alto poder calorífico, te va a calentar el agua de manera fantástica y enseguida, pero con unos riesgos y con unas emisiones. Entonces empiezo con el tema de la tecnología nuclear y descubro que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo, pero hay un gran problema, que España no tiene una gran proliferación a nivel nuclear. Entonces, gracias a una plataforma puedo hacer 2 cursos, uno en el MIT, de cursos, no grados universitarios ni mucho menos, sino cursos en materia de tecnología nuclear, primero en el MIT y después en la Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Esta segunda es porque dentro de la nuclear, otra de las grandes inquietudes que tengo es la fusión nuclear. De hecho, tengo que agradecer muchísimo en su momento a las universidades que me han permitido primero hacer el trabajo final de grado, a CIEMAT, que me permitió, sin tener ningún contacto, les escribí, quiero hacer el proyecto final de grado acerca de esto, me abrieron las puertas ahí en Madrid, me dejaron pasar. ¿El CEMAT qué es? CIEMAT es el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales, pertenece al Estado, es estatal. Tiene muchísima relación con otras universidades, como la Politécnica de Madrid, con la UNED también, con la cual estoy estudiando ahora también, que sigo con los estudios de nuclear. Y lo que me encuentro es con que ese problema es escalable, es decir, no solo gran escala, sino también pequeño, y me encuentro con la enorme fortuna de que la Federación del Metal está llevando a cabo también un proyecto muy chulo acerca de comunidades energéticas y la verdad que me presenté allí, les dije que quería trabajar con ellos de esto y me abrieron las puertas de su casa. Y ahí seguí. Tenemos pequeños, se ha inaugurado hace poco el grado de aeroespacial aquí en la Universidad de Alicante. Nos han venido muchos de primero con muchos proyectos así interesantes, sobre todo en la asociación de Multitech. ¿Qué consejos les darías a él? O sea, un chico que te viene, te dice, vale, quiero ser aeroespacial, quiero trabajar en una empresa muy buena, sobre todo aquí en Europa, que no está tan desarrollado, que tiene un poco de miedo y esa inquietud. Que lo haga hasta con miedo, es decir, no le puedo decir que no tenga miedo porque el miedo forma parte del factor humano. Pero nada tienes, nada pierdes. Toca las puertas. Lo peor que puede pasar es que te digan, oye, no, tienes que tener esta otra formación y te toque dar 2 pasos hacia atrás para poder volver a avanzar. Pero siempre que no te quedes con las ganas, porque eso es lo peor de todo. Y sobre todo eso, que es muy raro encontrar sectores tan específicos que supongan retos tan sumamente grandes como para que digan que no. Es decir, si al final, si la Universidad de Alicante se ha decidido a implantar un grado o unos estudios del cariz que sea, es porque saben que detrás, primero y principal, hay trabajo y sobre todo porque es un sector demandado. Pues nada, esto sería todo. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo por el tiempo, el trabajo que conlleva esto. Compartidlo incluso con vuestros padres, abuelos, familiares, para que sobre todo aprendan, en este caso, pues el tema de apagón y el sector energético. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y ya está.